Nosotros hoy continuamos con el curso sobre la mortificación del pecado, o la santificación, la doctrina de la santificación. Y realmente ya estamos culminando este curso que dimos comienzo el año pasado. Como recordarán, hemos pasado desde qué es la santificación hasta la mortificación del pecado. ¿Por qué? Porque el tema de la mortificación del pecado hace parte de la doctrina de la santificación. Hemos visto la santificación inicial, hemos visto la santificación progresiva. El próximo martes vamos a ver la etapa final de la santificación. De hecho, en la última clase, la semana pasada, el pastor Rubén habló sobre qué es la mortificación del pecado, qué no es la mortificación del pecado. Y en esta noche yo tendré el privilegio de compartirles sobre cómo mortificar el pecado. Hoy vamos a ver el cómo. Ahí es donde nos vamos a centrar en nuestra clase de esta noche. Y como les dije, les voy a pedir mucha atención, que vayamos a cada uno de los pasajes que vamos a citar. Hermanos, es muy importante poder ir a nuestras Biblias, porque hay muchos de esos pasajes que necesitamos recordar. Y que si usted tiene la posibilidad, tome notas. Y si no pudo por alguna razón, trate de pedir las notas, o cuando se suba el sermón a YouTube, escúchelo y tome notas. Hace poco hablaba con un hermano y me decía, en estos días estaba viendo unas notas y recordaba una clase, un material que tú recomendaste en una clase y unos textos bíblicos, y me decía, y vemos la importancia de lo que es tomar notas. Es básicamente para beneficio de cada uno de ustedes, no para nosotros los que editamos las clases, porque nosotros no necesitamos sus notas, pero esto les va a ayudar a ustedes mismos, para cuando quieran repasar una clase, o si algún hermano les pregunta algo, ustedes puedan compartirle la clase. Entonces hoy vamos a ver el cómo mortificar el pecado. Pero antes de entrar a esa porción, a la parte práctica de cómo mortificar el pecado, yo quiero recordar de manera introductoria lo que es la santificación. Y quiero recordarles que la santificación es una obra en la cual Dios restaura y restablece su imagen en nosotros. Imagen que fue perdida en la caída del primer hombre llamado Adán. Entonces, lo que Dios está haciendo en este proceso en el que tú y yo nos encontramos en este preciso momento es restaurarnos a la imagen de Él. Imagen que cuando entró el pecado fue distorsionada. No la perdimos. De hecho, lo que le otorga dignidad al hombre es eso precisamente. El hecho de llevar la imagen de Dios. El hecho de llevar su imagen allí. Distorsionada, pero la tenemos. Todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que les colocamos un ejemplo cerca de una cucharilla, como le decimos nosotros? Si tú la ves del lado contrario, tú ves tu rostro, pero lo ves un poco como distorsionado, deformado. Pero no es que no está la imagen, está, pero distorsionada. Pues lo mismo pasó cuando el pecado entró al mundo. Esa imagen preciosa de Dios en nosotros fue distorsionada debido al pecado. Entonces, en el proceso de santificación, el propósito final de Dios es restaurarnos a esa imagen que se perdió en la caída del primer hombre llamado Adán. Pero también es importante resaltar que Dios, por medio de esta obra llamada santificación, Dios nos capacita para luchar con el pecado que mora en nosotros, a la vez que desarrollamos las virtudes de la nueva vida en Cristo. O sea que no es solamente un llevar a hacer algo bueno, sino ser restaurados a la imagen de Dios, sino el apartarnos del mal. O sea, Dios en la santificación positivamente nos restaura a la imagen preciosa de su Hijo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos, lo que significaba ser hechos a la imagen de Cristo? Era el carácter de Cristo. Pero también Dios, en la etapa de santificación, no solo nos restaura el carácter santo de Jesucristo, sino que nos capacita para luchar con el pecado remanente. ¿Escucharon esa palabra? Capacita. O sea que tú y yo como cristianos en Cristo estamos capacitados para luchar con el pecado. No olviden eso. Esa es la santificación. Y yo sé que en este año van a venir otros cursos, otras clases, y de seguro algunos van a perder de vista esta verdad. No la pierda de vista nunca.
Porque mientras que usted esté en este mundo y Cristo no regrese por su iglesia, usted se encuentra en este proceso de santificación. Así que estas verdades debe recordarla constantemente y recordársela a otros. Así que luego de esta breve introducción, vamos a ver 7 pautas para mortificar el pecado. Y va a ir tomando nota, yo voy a esperar que ustedes coloquen cada una de las pautas para que puedan repasar, ya que no tengo las láminas aquí. 7 pautas para mortificar el pecado. 7 pautas para mortificar el pecado. Como ustedes saben, estamos usando material del pastor Sugel Michelén, él a su vez usó material del pastor de Owen y también del pastor Albert Martin. Entonces nosotros vamos a centrarnos en estas verdades y tome nota de cada una de ellas. Primera pauta para mortificar el pecado. Escuche bien, primera pauta. Laborar diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Laborar diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Laborar diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. El puritano Richard Baxter dijo lo siguiente acerca de esta primera pauta, y lo voy a citar. Él dijo: la debilidad de nuestra fe en la verdad de las Escrituras y el remanente de nuestra incredulidad es la causa principal de todas las languideces en nuestro amor y en nuestra obediencia. Así que fortalecer la fe es fortalecerlo todo. Lo que está diciendo Richard Baxter es que cuando nuestra fe está débil, inmediatamente se abre una puerta al pecado. Por eso es que la primera pauta es laborar diligentemente en fortalecer nuestra fe. Y yo quisiera llevarlos a 2 pasajes únicamente. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, sin perder de vista esta primera pauta. Primera carta del apóstol Juan. Ahí después de Pedro. Primera carta del apóstol Juan. Aquellos que no son muy diestros con la Biblia pueden ir al índice sin problema. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 4 únicamente. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Recuerden, labora en el fortalecimiento de tu fe. Primera de Juan 5, 4 dice la Escritura: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Él dice, aquí el apóstol dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y él dice, lo que nos capacita para vencer a este mundo corrupto y caído es nuestra fe. O sea, Juan está diciendo, la única manera en la que tú puedas vencer a este mundo es a través de la fe. Ahora vayamos a otro pasaje, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos un poco más atrás. Específicamente vamos al capítulo 6, verso 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Me avisan cuando estemos allí. Amén. Muy bien. Efesios 6, 16, Pablo se está hablando a los hermanos sobre la armadura de Dios y dice en el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Constantemente nosotros estamos siendo atacados por el maligno. Y Pablo dice, la mejor manera en la que tú puedes apagar los dardos del maligno es con el escudo de la fe. Y cuando pensamos en un escudo de un soldado romano, no debemos pensar en un escudo como el que nos presentan en las películas, que es como de este tamaño. Los escudos en aquel tiempo eran como una puerta, cubrían absolutamente todo el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, cubría absolutamente todo. Y como cubría absolutamente todo, ninguna de las flechas podía dar a ninguna parte del cuerpo. Y Pablo dice, colóquense el escudo de la fe completo. ¿Para qué? Para contrarrestar los dardos del maligno. El asunto de la fe es muy importante para guardarnos de pecar. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo
Satanás para hacer caer a Eva? ¿Cómo? Ajá, así es. Pero principalmente la hizo dudar. Él sembró en Eva la semilla de la duda, si ustedes leen el pasaje de Génesis 3. Ajá, que Dios te dijo que no comiera. Ay, qué malo Dios. Él no quiere que te diviertas, Eva. ¿Ustedes no han visto eso? Ah, yo no soy cristiano porque uno no se divierte. Va a ser que hay una idea errónea de lo que es la diversión. Entonces, es lo que hace Satanás. Es que Dios no quería que tú probaras del árbol. Es más, Dios te dijo que morirías. Sí, no morirás. Satanás puso a Eva a dudar. No solamente de la veracidad de las palabras de Dios, porque eso se lo había dicho Dios a ella. Pero no solamente la llevó a dudar de las palabras de Dios, sino también de su buena voluntad para con ella. Satanás le quiso mostrar a ella, mire que yo quiero lo mejor para ti. Porque si comes de ella, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. La duda, hermanos. La duda. Lo primero que hizo Satanás para hacer caer a la raza humana, a los representantes de la raza humana, fue la duda. O sea, la incredulidad, la duda cuando llevó a ellos, lo llevó a cometer este gran pecado. Así que si quieres mortificar el pecado, debes fortalecer tu fe. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando hace rato del cómo? Bueno, pastor, eso es una, pero tan chévere, fortalecer nuestra fe. Yo he escuchado mucho eso, pero ¿cómo? Bueno, yo quiero hablar del cómo. ¿Cómo hacerlo? Y voy a dar dos asuntos prácticos porque no es el tema central. En primer lugar, de cómo puedo fortalecer mi fe, es escudriña las Escrituras para aumentar cada día tu conocimiento de Dios y de sus promesas. Los que no escriban rápido pueden colocar solo escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras para aumentar cada día tu conocimiento de Dios y de sus promesas. Vayamos a la carta de Pablo a los Romanos, por favor. Romanos. Vamos al capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 17, amén. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que si la fe viene por el oír la palabra de Dios, nuestra fe también ha de fortalecerse por la palabra de Dios. ¿Entendimos eso? Así que una de las cosas que el cristiano debe hacer para fortalecer su fe es escudriñar las Escrituras. Hermanos, no es un secreto que aquellos cristianos que pasan muy poco tiempo en la Biblia conociendo de Dios y de sus promesas son los más propensos a ser arrastrados no solo por los sufrimientos, sino por las tentaciones. Y muchas veces me temo que cuando pensamos en tentaciones solo pensamos en un hombre adulterando con una mujer. No pensamos en la tentación de no someterme a mi esposo. No pensamos en la tentación de aplastar a mi esposa. No pensamos en la tentación a mentir, a ser egoísta, a ser orgulloso, a ser vanaglorioso. No pensamos en la tentación hacia esos pecados, hacia la glotonería, hacia la inmoralidad sexual, hacia la envidia, hacia los celos. Todo eso es pecado. Y puedes ser tentado, tú puedes ser tentada a cada uno de esos pecados. Así que si tú quieres caer en los lazos de la bestia, del monstruo del pecado, abandona la lectura de tu Biblia. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que están acá, ustedes saben que ustedes no están leyendo su Biblia como corresponde. Muchos de ustedes no están pasando tiempo en la Biblia como deben. Para ustedes no se ha vuelto la Biblia un libro precioso que les permite conocer verdades eternas acerca de su Dios. Y yo te garantizo, si quieres no la lees más, pero yo te garantizo que si haces eso, tu vida será un completo fracaso y puedes terminar en el fango de los cerdos, allí para siempre. Contaminado tú y destruido tú. Por eso es que no podemos ver la lectura de la Biblia en la mañana, que si la leo, que si no. Mi amado hermano,
sea, no es un asunto solo de salir a la calle, porque a veces decimos, no, es que yo leo la Biblia antes de salir, porque uno en la calle se encuentra con muchas tentaciones, en la propia casa. ¿O es que acaso cuando los esposos pelean o la familia lo hacen es en la calle? En la casita. Así que el problema no es el lugar donde estás, el problema está en tu corazón, dentro de ti. El problema es interno, no externo. Por lo tanto, tú y yo deberíamos pasar mucho tiempo en las Escrituras. Mucho tiempo. Yo no sé qué tiempo tú pasas con la Biblia. Yo estoy seguro que es muy poco. Y que puedes durar viendo un programa de televisión trivial 1 hora. O una película 2 horas. Pero tú pones el cronómetro, la lectura de la Biblia. Siento que leí mucho. Ve el cronómetro, minuto 30. Hermanos míos, debe haber un deleite en nosotros en ir a las páginas de la Escritura. Y algunos dirán, pastor, lo que pasa es que usted está dedicado a la hora a tiempo completo, usted puede leer su Biblia cuando quiera, usted tiene más tiempo, usted se dedica a eso. No, yo también soy tentado a no leerla. Y de repente a veces es peor porque uno se excusa porque tiene que hacer el sermón, porque tiene que hacer la clase. No, hermano, leerla. Y el tiempo devocional no es un tiempo que se busca, es un tiempo que se fabrica. A veces decimos, ¿qué tengo que buscar tiempo para ver cuándo leo mi Biblia? No, fabríquelo. Eso es obligatorio, así como el bañarse, comer e ir a trabajar. Obligatorio. Y deleitoso para el cristiano. No, pero es que yo salgo a las 6, tengo que salir corriendo a las 7, parece a las 5. Es que a las 5 no me alcanza, a las 4. Es que a las 4 a las 3, si no a las 2. Yo estoy seguro que te dice, mira, tienes que estar a las 4 de la mañana en el trabajo. Y si llega a las 4, $200 fácil, nada más puedo llegar a las 4. Y a las 3 lo dejas, mi amor. Chao, y tu desayuno ya me lo hice. Pero como es la lectura de la Biblia, ¡ay, qué cansancio! O después la leo. Y después tú lo ves cayendo en pecados terribles. Lo que empezó con no leer la Biblia una mañana, se convirtió en no leerla 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Cuando te diste cuenta, ya perdiste sensibilidad. Y ya ni te acuerdas de eso. Cuidado, hermanos, con acostumbrarnos a esas cosas. Así que si quieres fortalecer tu fe, en primer lugar, escudriña las Escrituras para conocer de Dios y de sus promesas. Y en segundo lugar, en esta primera pauta de cómo fortalecer nuestra fe, es ejercita tu fe. Así es. La mejor manera de fortalecer algo es ejercitándola, ¿o no? Muchos tienen una fe débil por la razón de que no la ejercitan. Por ejemplo, si tú quieres tener tríceps más fuertes, ¿qué tienes que hacer tú? Muy bien, pero no cualquiera. Tú no vas a fortalecer los tríceps haciendo piernas. ¿Verdad que no? Ay, qué raro. Tienes que buscar un ejercicio que sea para fortalecer los tríceps y esforzarte en hacerlo bien. Y ese músculo va a ser fuerte, va a estar fuerte. Pero si no lo haces, no, tendrás un músculo flácido. Y muchos quieren tener una fe fuerte que no es ejercitada. ¿Cómo la vas a tener fuerte? Pastor, pero es que me cuesta confiar siempre en esta situación. Pero es que no ejercita tu fe. ¿Cómo puedes pretender que sea distinto el escenario? Eso es como un boxeador, van a pelear, ellos se preparan para la pelea, ellos entrenan duro para la pelea. Pero si no entrenaron, primer round, knockout. Es lo mismo aquellos que quieren enfrentarse a nuestro enemigo diario, que no duermen, débiles. Hermanos, muchos son más influenciados por la información que le dan sus sentidos que por la información que viene de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía el domingo? Que no andemos por vista, sino por fe. Hermanos, nosotros hacemos mucho caso a nuestros sentidos. Hagamos más caso a lo que dice la Biblia. Y más en estos días tan duros en nuestro país, nuestros sentidos nos van a enviar informaciones de todo tipo. Pero si no te detienes, te van a matar. Debes correr a las promesas del Señor. ¿Sabe por qué? Los sentidos y la fe siempre nos proveen información distinta. ¿Escucharon eso?
los sentidos y la fe siempre nos proveen información distinta. Mira, hermanos, guardémonos de eso. ¿Se acuerdan de Pedro cuando echó la red? No, señor, yo soy un experto. Yo soy un mega pescador de aquí. ¿Sabes cuánto tiempo yo tengo yo, Señor? Es más, tú eres carpintero, tú no debes saber mucho de esto. Y Cristo le dice, no, Pedro, tu problema es que le haces caso a tus sentidos. Escucha a tu Señor, lanza la red. Y luego no podía ni con la red. ¿Ven? Hay que hacerle más caso a las promesas del Señor que a nuestros sentidos. Hermanos, segunda pauta. Segunda. Sí. Segunda pauta para mortificar el pecado. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia, voy lento para que copies, esto es un poquito larga. Trabaja para mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, del peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. Repito. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. ¿Alguien se quedó? ¿Dónde? Tengo que mortificar mi pecado en este momento. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. Repito por última vez. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa. Miren esa palabra, un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. ¿Qué quiero decir? No veas el pecado con ligereza. David en un momento vio con ligereza su pecado. ¿Y saben qué tuvo que hacer Dios? Enviar al profeta Natán. Y así fue que despertó. Y el texto en Reyes nos dice que el bebé nació. Y luego que nace el bebé, ahí viene Natán. Quiere decir que David permaneció casi un año ciego en su pecado. Lo puedes leer allí en Reyes. O sea que David vio con ligereza su pecado de adulterio. Hermanos, y es por esa razón, decía un siervo del Señor, que muchas veces debemos convertir nuestra conciencia en un Natán. Muchas veces hay gente que dice, pero aquel hermano yo sé que está orando mal, pero ¿quién soy yo para decirle que está orando mal? ¿Ustedes no han escuchado muchas veces eso? O al revés, ¿quién eres tú, si tú también eres un pecador, para decirme a mí que soy un pecador? ¿Estará bien eso o no? ¿Por qué? Dios le ha placido traer a la razón a sus hijos pecadores usando a otros pecadores. Natán y David. ¿O es que creen que Natán era un hombre perfecto? No, era un pecador más. Y a Dios le plació usar a ese pecador para traer de vuelta a otro pecador. Porque David había visto con ligereza su pecado. Hermano, trata de ver el pecado desde la posición de la gracia en la que te encuentras. ¿Escucharon eso? Trata de ver el pecado desde la posición de la gracia en la que te encuentras. Explico. Vayamos a Romanos 6. Esto que estoy diciendo te ayudará a ver el pecado con menos ligereza, si lo tratas de ver desde la posición de la gracia en la que te encuentras. Romanos 6, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no.
Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo, ¿cómo puede ser que aquellos que disfrutamos de la gracia divina vivamos aún en el pecado? Por eso les digo que traten de ver su pecado desde la posición de la gracia en la que te encuentras. Hermano, en tu casa, donde habita un cristiano como tú, el pecado tiene más culpa. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes los recursos de la gracia de Dios, el incrédulo no. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio de la santificación? Que también nos capacita para luchar con el pecado. El incrédulo no. Él es esclavo del pecado. O sea que a ti se te han concedido medios para luchar con el pecado. Así que el hecho que tú permanezcas en el pecado, a pesar de las herramientas que tienes para luchar con él, te hace más culpable que a un incrédulo. ¿Escuchaste eso? Los psicólogos tienen la tendencia a que cuando viene el hombre pecador, alguien se para, como es muy común verlo en los Estados Unidos, y aparece en un cine con una metralleta y mata a muchas personas, dice, bueno, debe ser que en el pasado sus padres lo trataron mal, hicieron algo, o es la sociedad. No, es nuestro corazón. Eso es lo que dice Dios. Y hay un peligro cuando nosotros no vemos nuestro pecado con seriedad. ¿Quieren que les diga algo? Las úlceras más peligrosas son las que no traen dolor. Son las que no traen dolor. Son las que no se sienten. Esas son las más peligrosas. Esas, las que no traen dolor. De hecho, qué bueno cuando se enciende el dolor en nosotros, porque hay una alarma roja y inmediatamente solución, ¿o no? Tú puedes tener eso ahí y de repente te dicen, mire, usted tiene un tumor allí, pero ¿cuándo? Yo no me sentí. Sí, y ya no hay vuelta atrás. Pero yo no lo sentí. Pero qué diferente cuando tú dices, siento un dolor. Y tú vas inmediatamente a buscar solución debido al dolor. Y sí, hay todavía esperanza. Hermanos, las úlceras más peligrosas son las que no traen dolor. Y los pecados más peligrosos son los que no cargan tu conciencia, los que ves con ligereza. Los que ves con ligereza. Así que, hermanos, ¿sabe qué es el problema aquí? Que hasta que tú no veas el pecado como un peligro, jamás vas a huir de él. Eso es como cuando tú entras a una casa y tiene el típico perro que cuando tú lo ves salir puede ser lo que sea y no muerde. Y yo no sé por qué los dueños se me dicen, no hace nada. A ti no, tú eres el dueño. Pero cuando te dicen que no hace nada y tú lo ves que es indefenso, tú estás tranquilo, ¿verdad? Relajado. Pero cuando ves esos dos Rottweiler que no dejan de ladrarte, que están sueltos y que te empiezan a oler por todos lados, tú quieres salir huyendo. ¿Por qué? Porque hay una alerta de peligro. Bueno, mientras tú no veas el pecado como un peligro, jamás vas a huir de él. Jamás vas a huir de él. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando vemos el pecado con ligereza? En primer lugar, ¿saben qué es lo que pasa? Se endurece el corazón. Se endurece el corazón. Vayamos a la carta a los Hebreos, rápidamente. Vamos a Hebreos 3, versículo 12. Recuerdan que estamos en la segunda pauta de trabajar por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. Hebreos 3:12 en adelante, dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjense, ahí está la incredulidad, la duda. Y dice, para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos los unos a los otros una vez al año. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y la expresión aquí, mirad, da la idea de, pon atención, estén alertas. Porque el pecado endurece el corazón.
cuando se ve con ligereza. Y yo quiero decirte algo, mi hermano. Cada semana tú estás aquí, martes, domingo, y lees tu Biblia. Si la palabra que estás escuchando, leyendo, está haciendo poco en tu corazón, tú tienes un cierto grado de endurecimiento. Si tú escuchas un sermón el domingo o en la semana y tú no te mueves nada, sino que estás allí como que no me pasa nada, tú tienes un grado de endurecimiento en tu corazón. Y puedes evaluarte ahora mismo con lo que has escuchado hasta ahora. Tú tienes un grado de endurecimiento en tu corazón. Si tú sales un domingo y puedes escuchar la verdad de Dios y puedes estar como si estuvieran educando únicamente tu mente, o escuchando sobre el pecado, y no pasa nada en ti, sino que estás allí en cuerpo presente pero no en espíritu, tú debes tener un cierto grado de endurecimiento en tu corazón. Me temo que eso es lo que está pasando en ti. Pero hay otra cosa que puede traer como consecuencia el hecho que tú veas con ligereza el pecado, y es que acarrea la corrección del Señor. Así es. El hecho de que tú veas con ligereza tu pecado acarrea la corrección del Señor. Dios va a hacer algo si tú eres su hijo. Vayamos al Salmo 89. Libro de los Salmos. Salmo 89. Disculpe que los pasé por varios pasajes, pero es bueno para ir teniendo una idea de cada una de estas verdades. Salmo 89, versículo 30 en adelante, dice la palabra de Dios en el Salmo 89, verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. El texto está diciendo, hablando Dios, si mis hijos llegan a abandonar mi ley, si se olvidan de mis mandamientos, si van a profanar mis estatutos y no guardan mis mandamientos, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer según este texto? Va a castigar con vara la rebelión de ellos y con azote sus iniquidades. Hermano mío, la Biblia dice que el Señor azota al que tiene por hijo. O sea que si tú no experimentas la disciplina del Señor, lo que tú eres es un bastardo, no eres hijo de Dios. Así que la evidencia que eres un hijo de Dios es esa corrección que Él trae para traerte a la luz de nuevo. ¿Tú has visto a David cuando pecó con Betsabé? Todo terminó allí cuando reaccionó con aquella parábola que le trajo Natán, siendo perseguido por su propio hijo Absalón. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tu propio hijo te esté persiguiendo para matarte. Esa fue una de las consecuencias del pecado de David. ¿Y saben qué es lo que vemos ahí? Dios con su vara sobre su hijo. Y esa vara va empañada de amor para hacerlo volver de su mal camino. Obviamente no todos los pecados son reprendidos de esa manera. No todos. O sea, no podemos decir que en todos los pecados Dios va a matarnos un hijo como lo hizo con David, o va a venir mi hijo con unas 9 milímetros a quitarme la vida. No todos son reprendidos de esa manera. Pero sí vemos un ejemplo en la Biblia. No todos los pecados son reprendidos como Ananías y Zafira. Pero yo no sé si Dios lo hace. Pero no todos son reprendidos así. Por ejemplo, Pedro. Ustedes recordarán cuando Pedro niega al Señor. Y en aquel momento relata el evangelista que el Señor voltea a mirar a Pedro. Y Pedro lo que hace es entrar en llanto, en arrepentimiento. De esa manera Dios, Cristo, corrige a su Hijo para hacerlo volver de su pecado. Porque es allí donde Pedro se vuelve de su pecado. Y Cristo lo hizo con una mirada de amor. ¿Ven que no todo el tiempo Dios hace volver a sus hijos de la misma manera? Lo que te puedo decir es que todo pecado no mortificado debilitará tu alma.
Todo pecado no mortificado debilitará tu alma. Pauta 3. Trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. Trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. Y por favor, no olvides lo que hemos escuchado hasta ahora. Trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. Hermanos, cuando el cristiano recuerda que vive en la presencia de un Dios digno de ser temido, cuando el creyente entiende, recuerda que vive en la presencia de Dios, de un Dios santo que se ha revelado a sus hijos, cuando el creyente entiende eso, lo recuerda, que vive, como dice esa frase, corandeo, como de cara con Dios, frente al rostro de Dios, cuando él recuerda eso lo mantiene a raya, no solo de los pecados externos, sino de los pecados internos que nadie ve. Pero puedes vivir en esa manera únicamente cuando vives recordando que estás delante de la presencia de Dios todos los días y en todo lugar. Aun cuando cierres las puertas del cuarto, aun cuando cierres las cortinas, aunque lo hagas debajo de la cama, su presencia está allí viéndote. Dios está viéndote. Y hay un pasaje interesante en el Antiguo Pacto, libro de Levítico, que nos va a enseñar esto de entender, de estar en la presencia de Dios, que nos va a ayudar a mantenernos a raya, no solo de los pecados que la gente puede ver, sino de los pecados que nadie puede ver. Pero solo el mantener nuestra conciencia guardada en el temor de Dios puede hacer eso. Levítico 19, por favor. Después de Éxodo, Levítico 19. ¿Estamos allí? Levítico 19, 14. Vamos a leer específicamente. Miren este texto con detenimiento. Es Dios hablando. Levítico 19, 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás que temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Vieron eso? No maldecirás al sordo. ¿Te podrá escuchar sordo? No. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Te puede ver? No. Mira hasta el extremo donde Dios nos lleva. O sea, lo que Dios está haciendo aquí es librándonos de aquellos pecados que nadie verá, pero Dios sí. Porque el sordo no escuchará aquí lo que le dicen. El ciego no va a mirar lo que le están haciendo, pero Dios sí está viendo lo que tú estás haciendo, aunque esa persona no lo vea ni lo escuche. O sea que lo que está haciendo este texto aquí es librándonos de aquellos pecados que nadie verá, pero Dios sí. Yo quiero que sepas que Dios ve todos los pecados, absolutamente todos, aunque nosotros no lo veamos. Yo estoy seguro que si tú tuvieras una discusión con tu esposo, aquí en esta reunión, usaras un tono tan apacible, fuera una conversación tan melodiosa, pero en casa, la bella y la bestia. Y nos reímos, pero es así. ¿Y saben qué es lo que pasa allí? Que tenemos más temor a que los hombres los vean que de recordar que allí en casa, mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo y diciendo lo que estamos diciendo, Dios nos está viendo y escuchando también. Corandeo. Cuando nosotros nos guardamos muy bien de los pecados externos que la gente ve, pero no de los internos que solo Dios ve,
Cuando tú estás haciendo eso, solo guardándote de lo que la gente vea, tú no tienes temor a Dios. No tienes temor a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría, de la santidad plena ese. Vivir a la luz de los principios divinos y apartarse del mal continuamente, eso es vivir en el temor de Dios. Yo estoy diciendo cómo mortificar el pecado. Yo no sé, ya voy por la tercera, ya voy a entrar a la cuarta. Yo no sé si ya ustedes pueden decir, sí, yo estoy haciendo eso. Porque si vamos al número 3 y usted no se identifica con esa manera de mortificar el pecado, he allí la razón por la que su pecado cada vez tiene más fuerza sobre usted. Ahí está la respuesta de la pregunta que tanto se ha hecho. Ahí está. Trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. No solo de los pecados externos, sino de los pecados internos que solo Dios ve. ¿Han escuchado esa frase? A mí me pueden engañar, pero a Dios no. Esa frase es real. Así que cuando digas las cosas para escabullirte, ya, ay, me libré del hermanito. Pero tú no sabes que la presencia de Dios está en todo lugar y dirás, oh, hijo mío, qué mentiroso eres. Porque esa no es la motivación con la que se hacen las cosas ni la que se dice. Yo no estoy recibiendo gloria con eso que has hecho. Debemos vivir como delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Como oraba mi hermano Lino el miércoles pasado, aún los ojos de Dios atraviesan las cortinas de tu cuarto. Él te ve. Hermano, lo que has hecho en estos días y lo que has dicho, Él te ha visto y te ha oído. Y aquellos pecados internos, las intenciones del corazón con las que has hecho las cosas, Él las conoce. Señor, tenga misericordia. Cuarta pauta para mortificar el pecado. Cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. Cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. Cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. Esta es una manera de mortificar el pecado. Yo quiero que nosotros entendamos dos cosas. Tú y yo debemos estar siempre velando, atentos, pero también debemos estar huyendo cuando vemos venir el peligro. Alguien decía, alguien que no odia la tentación tampoco odia el pecado. ¿Escucharon eso? Alguien que no odia la tentación no odia el pecado. Tú debes odiar, mantenerte a distancia de aquellas cosas que te llevan a pecar. Ciertamente la tentación no es un pecado en sí, pero ya te conduce allá si la ves con la ligereza como lo estás viendo. La Biblia nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. No solo te está diciendo ser radical con el pecado, sino que va a doler hacer eso. Pero hazlo, hazlo. Tim Challies, siervo del Señor a quien yo respeto mucho y de quien he sido influenciado en los últimos años, él trata con muchos jóvenes y hombres mayores que luchan con pecados de inmoralidad sexual. Y él dice que si tú vas a su oficina, vas a encontrar una torre repleta de laptop y computadoras, de jóvenes, hombres, que dejaron allí su computadora y su celular para no caer en el pecado de la pornografía, mientras lo mortifican usando otros medios. Pero como ellos saben que esos medios, como el celular y la computadora, los conducen a pecar y a caer en este pecado, ellos se mantienen alejados de ellos. Vamos a primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. ¿Están todos conmigo? Sí. Muy bien.
Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, hablando del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: absteneos de toda especie del mal. La versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice: absteneos de toda apariencia de mal. Hermano, debes aprender a odiar aún las tentaciones. Si tú sabes que eso te va a llevar a caer, no lo hagas. No lo hagas. Una de las cosas que les aconsejo a los jóvenes que entran en una relación de noviazgo es: no anden solos. No anden solos. Y solo los que obedecen a eso encuentran bendición, porque entienden que no pueden confiar ni en sí mismos. Pedro dijo: que estos te nieguen, yo no. Oh, ¿y de qué manera lo hizo? De hecho, el Señor le dice: tú lo harás. Y 3 veces. Hermano, no confíes ni en ti mismo. No confíes en eso. Tú sabes cuáles son las ocasiones, los momentos y los contextos que te llevan a pecar. Tú lo sabes. Aléjate de eso. Aléjate. Aléjate. Vamos al Proverbios 5:8, antes de pasar a la quinta pauta. Proverbios capítulo 5, versículo 8. El contexto está hablando Salomón, el tema de la mujer ramera, de la prostituta. Y dice en el Proverbio 5:8 lo siguiente: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, ni a la puerta de su casa. No te acerques. Huye de la tentación para que no caigas en el pecado. Si ya diste cabida a la tentación, ya entraste en terreno peligroso. Mantenerse alejado de la tentación es evitar caer en el pecado. Y tú sabes cuáles son los momentos y las ocasiones que te llevan a pecar. Repito, aléjate de ellas. Quinta pauta. Labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. ¿Qué queremos decir con esto? Nos referimos a la disposición del alma en guardar todos, no algunos, todos los mandamientos del Señor. Por eso hablo de obediencia universal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hermanos míos, muchas veces, la mayoría de las veces, Satanás lleva al cristiano a tratar con un solo pecado que es el que más lo perturba. Por ejemplo, alguien que lucha con un pecado de inmoralidad sexual, con la adicción a la pornografía, Satanás lo va a llevar a solo luchar con ese pecado. Y él va a vivir todos los días pensando que el único pecado con el que él tiene que luchar es la adicción a la pornografía. O aquella mujer que lucha con la ira, que el esposo no le puede decir cualquier cosa porque se aira. Y ella se enfoca en ese pecado, en ese pecado, en ese pecado, y Satanás la lleva a creer y a tratar únicamente con ese pecado. De esta manera, ¿saben qué es lo que va a pasar? Va a llevar a los creyentes a cometer otros pecados que no los perturban. Y a mí me sucede mucho como pastor escuchar a personas que dicen: yo pensé que mi único pecado era ese. Pero cuando empecé a mortificar esto, a mí me pasa mucho con los alumnos que tengo en Liberando a los Cautivos, dicen: yo ya pastor, mortificado este pecado, ha perdido debilidad en mí, pero ahora he empezado a ver otros pecados. No fue que empezaron a salir allí, ya estaban. Solo que el enemigo te engañó y te hizo creer que el único pecado con el que debías luchar era con el que más te perturbaba. Y no es así. No es así. Por ejemplo, tú puedes estar luchando con el pecado de la ansiedad y olvidarte de mortificar la ira, la envidia, los celos. No, tu obediencia debe ser universal.
debes lidiar con todas aquellas cosas que te llevan a pecar contra Dios, no solamente las que tú crees que más te perturban, con todas. Tu obediencia debe ser universal. Universal. Y la manera de hacerlo es mortificando todos los pecados, no uno, porque se va a fortalecer por otro lado. Mire, alguien decía, nadie puede apagar el fuego echándole más gasolina. ¿Verdad que no? ¿Usted se imagina casi incendiando y lanzándole más gasolina? Eso tampoco se puede hacer con el pecado. Mortificar el pecado pecando de otra manera. ¿Cómo es eso? ¿No, hermanos? A veces pensamos, es que yo quiero que ese pecado desaparezca. Ese y los otros. Lo que pasa es que te enfocaste tanto en lidiar con este, que los otros tomaron fuerza. Repito, tú puedes estar luchando con el pecado de la incredulidad y decir, este es el que más me mortifica, yo voy a leer todo sobre la incredulidad y voy a leer libros sobre esto y voy a meterme por aquí, voy a meterme por allá, voy a escuchar sermones de esto. Y por acá el orgullo, el espíritu crítico, el chisme, el espíritu controlador, la glotonería, la amargura. La obediencia debe ser universal. Cuidado, y Satanás te está confundiendo en mortificar uno solo y te estás olvidando de lidiar con los otros, que también son abominación para el Señor. Abominación. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Alguien lo ilustraba así, imagínense en un quirófano donde está todo esterilizado, todo ahí debe estar muy limpio, ¿cierto? Pero en el otro cuarto hay un criadero de cerdos. Y por alguna razón, uno de esos cerdos muy pequeños entra a esa habitación. Él solo entró. No ha hecho el desastre. Él entró. Ya contaminó todo. Así es nosotros. Tú puedes estar por acá, limpiando acá y descuidándote acá. Y entra un solo pecadillo, como algunos le llaman. Y contamina todo. Tanto así que Santiago dice, si violas un solo mandamiento, te hiciste transgresor de todos. Porque la obediencia debe ser universal. Así como aquel que lucha con pecados de inmoralidad sexual debe huir de las pasiones juveniles y apartarse de toda inmoralidad, también Dios lo llama a amar al enemigo, a gozarse en la prueba, a honrar a sus padres, a no mentir, a no robar. La obediencia debe ser universal. Por eso enfócate en mortificar todas aquellas cosas que violan la ley del Señor, porque todos son pecados. Amén. Sexto, confiesa tus pecados a Dios adecuadamente. Confiesa tus pecados a Dios adecuadamente. Vayamos al Salmo 130, por favor. Salmo 130, vamos a leer de los versículos 1 al 4 del Salmo 130. Salmo 130, versículos 1 al 4. Dice, cántico gradual, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. David dice, en ti hay perdón para ser librado del castigo, ¿no dice eso? En ti hay perdón para no caer en el infierno. En ti hay perdón para salir tranquilo a trabajar. En ti hay perdón para llegar al culto tranquilo a cantar. ¿No dice eso? En ti hay perdón, dice el salmista, para que seas reverenciado. Él entiende que aún en mi confesión lo que importa es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hermanos, no simplemente es confesar mi pecado,
sino hacerlo de manera adecuada. Pastor, ¿cómo se hace eso? Confesar el pecado de manera adecuada. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? Mas el que los confiesa, ¿qué sucede? Y alcanzará misericordia. O sea, el texto dice, el que entiende, el que encubre su pecado, por más que haga lo que haga, no prosperará. Pero dice, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Eso es confesar tu pecado adecuadamente. Mire, una confesión de pecado debe ser específica. ¿Qué quiero decir con esto? Debes ponerle nombre al pecado. Yo no puedo llegar hoy en la noche, confesar mi pecado delante del Señor y decir, Señor, si he hecho algo malo en este día, trátame conforme a tu misericordia y perdóname. No. Ponle nombre. Señor, te confieso que hoy desvié mi mirada para ver otra mujer que no era mi esposa. Mentí a aquella persona que me encontré en la calle y tomé algo que no me pertenece. Y adicional a eso, Señor, respondí ásperamente a mi esposa esta mañana. Perdóname, porque sé que he violado tu ley, oh Dios, y no he actuado conforme a tu carácter santo. Eso es confesión. Y eso te ayudará también a torturar tu conciencia, que quiere perder sensibilidad y escabullirse. Ponle nombre. Eso es como cuando hay un conflicto o entre hermanos en la fe, o con un vecino, o entre cónyuges. Si te hice algo, perdóname. Catherine y yo siempre tenemos la frase, ¿qué quiere que te perdone? Y créeme, ahí se enciende algo en todo mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué quiere que te perdone? No, que si te hice algo, perdóname. Sí, pero ¿qué exactamente te perdono para yo saber? No, si te hice algo. Tú sabes lo que hiciste. Nosotros siempre decimos eso y sabemos lo que hicimos. No, dilo. Perdóname. Porque hoy... Sigue. Te traté mal. Cuando me pediste aquel favor, actué de manera egoísta, solo pensando en mí. Y nosotros creemos que eso es... Me bajaron de rango. Si supieran que el arrepentimiento para los hijos del Señor no es una derrota, es una victoria. Nos hacen más humildes, más conforme al carácter santo de Dios. Hermano, tú y yo tenemos que aprender a decir perdón. No que los otros me digan perdón, tú, en lo personal. Tú tienes que aprender a pedir perdón. Y a tratar a las personas como Cristo trató contigo. Y cuando vayas a confesar tu pecado al Señor, confiésalo adecuadamente. De esa manera también mortificará tu pecado poniéndole nombre y apellido. No intentes hacer muchas actividades para tratar de olvidarte de tus pecados. Muchas veces pecamos y no queremos ir al trono de la gracia a confesarlo. Empezamos a hacer muchas cosas, a mantenernos distraídos, pero al ratico que se pasa, ¡pem! Se enciende la luz roja. No has confesado tu pecado y tú sabes que no te sientes bien sin confesarlo. Acércate y de esa manera también mortificarás tu pecado. En último lugar, procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Y con esto termino. Procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. La Biblia nos enseña que mortifiquemos por medio del Espíritu las obras de la carne. Hermano mío,
yo quiero decirte que no podrás hacer esto sin la ayuda de Dios. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. De nuevo a la armadura de Dios. Efesios 6, verso 10, hablando el apóstol, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? ¿Y en el poder de quién? No puedes llevar a cabo esta obra de la mortificación del pecado sin la dependencia de Dios. Mientras más consciente estés de tu debilidad, más dependerás de la gracia de Dios. No lo intentes hacer de las fuerzas. Y yo quiero concluir con esto. Nuestro Padre Celestial aún se complace de nuestra obediencia imperfecta. ¿Escucharon eso? Nuestro Padre aún se complace de nuestra obediencia imperfecta. Lo voy a ilustrar de esta manera. Yo no sé a cuántos sus padres les enseñaron a manejar bicicleta. ¿A cuántos? Bueno, muy bien, a mí no. Me enseñó una prima. Pero imagínense que lo haga su padre. Mi papá me enseñaba a hacer muchas cosas a mí. Y me ayudó a practicar. Él hacía muchas piruetas con la bicicleta. No ahorita. Ahorita mi pobre padre ya está viejo. Pero las hacía. Y en aquel entonces, hace como unos 15 años que yo aprendí a manejar bicicleta por primera vez, él cuando ya me vio que me soltaba un poquito, él me hacía como, mira así, ya sabes. Y él me veía venirme, después le enseñó a mi hermana, y él se alegraba cuando la veía, intentándolo. Y es así como un padre enseñando a un hijo a manejar bicicleta. El niño ya se montó y está pedaleando, pero él se va. Él se va y lo está intentando, él se va, y el padre está, ven, ven. Y llega el hijo y el padre emocionado lo carga y le dice, felicidades. Papi, pero todavía no lo manejo bien. No importa, lo estás intentando, te felicito, lo estás haciendo bien. Lo mismo nuestro Señor, nuestro Padre, con nosotros sus hijos. Él no está esperando que lo hagamos de manera perfecta, pero cuando nosotros lo estamos intentando en obedecer cada uno de estos mandamientos y nos esforzamos en ello, Él dice, bien, hijo mío, bien, cuánto me alegro que lo estés intentando, Plinio. Cuánto me alegra que te estés esforzando en obedecer esos mandamientos, en resistir al pecado, en huir de la tentación. No se lo estás haciendo de manera perfecta, hijo mío, pero lo estás intentando. Ven acá. Él se complace aún de nuestra obediencia imperfecta. Tenemos muchas razones para seguir pedaleando. Nuestro Dios está allí para ayudarnos, no dejarnos caer, y Él se complace aún de nuestra obediencia imperfecta. Nuestro Dios está lleno de amor y de gracia, y desborda para contigo y para conmigo. Y tú sabes lo fuerte que es llevar una vida perfecta de santidad diaria. Es imposible. Pero no por eso voy a dejar de montarme en la bicicleta e intentarlo. Él se place en que lo intentemos. Aunque no mantengamos bien el equilibrio, dale, dale, lo estás intentando. Así Dios con nosotros, vamos, hijo mío, inténtalo, vamos. Ahí está la tentación, vamos, tú puedes, alégate. Ese es nuestro Dios. Se place en perdonarnos y en darnos de su gracia. Por eso no lleves la mortificación del pecado dependiendo de tu fuerza, depende de Él. Y Él se complace aún de esta obediencia imperfecta. Amén. Gloria al Señor. Oremos, mis hermanos.